poco de lo que hemos trabajado en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? Chicos, a ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Sí, buenas tardes. Muy bien. A ver, buenas tardes, Richard, Victoria, Gabriela, Javier. Vamos a iniciar. Recordemos, venimos trabajando lo que es la literatura universal y dentro de la literatura universal nosotros vamos a ubicarnos, ¿sí? En en la primera manifestación literaria, ¿no? Que es el clasicismo. Hemos dicho que el clasicismo va a ser la primera corriente literaria, el cual va a ser o se le denomina de esa forma. ¿Por qué? Porque es una vuelta hacia las formas clásicas, tanto griegas como romanas, ¿no? Son formas que se van a desarrollar, o mejor dicho, practicar dentro de esta época, ¿ya? Entonces, ahora, dentro de la literatura clásica, ¿sí? Se va a manifestar o las características que nosotros vamos a trabajar se van a llegar a manifestar no solamente en este movimiento literario, sino también en todas las artes, ¿no? Recordemos que cada movimiento literario nosotros vamos a decir que va a ser un movimiento artístico cultural, ¿ya? Es un movimiento artístico cultural. ¿Por qué artístico? Porque no solamente se va a enfocar dentro de la literatura, sino también dentro de las demás artes, ¿no? De la música, de la pintura, ¿sí? Y demás. Ahora, ¿qué características tiene el clasicismo? Va a estar dotado de originalidad.
¿Por qué vamos a decir que está dotado de originalidad? Porque se va a basar mucho en la primera manifestación, ¿no? Como bien decimos, la literatura clásica es el primer movimiento literario. Por ende, es por ello que se le dice que va a estar dotada de originalidad, porque no va a tener ningún otro antecedente. ¿Ya? Va a tener armonía. La armonía es en cuanto a la estructura del texto de cómo se manifiesta. ¿Sí? La normatividad, porque se va a respetar una normativa, ¿sí? Una normativa o una regla, mejor dicho, ¿no? Como una estructura ya establecida dentro de este tiempo por los griegos, ¿no? El didactismo, el fatalismo, que es una característica fundamental de la época, ¿ya? El fatalismo es una característica sin particular de este movimiento literario. ¿Por qué? Por la forma en cómo te culminan sus historias y cómo los presentan, ¿sí? Va a ser propio de esta época, ¿ya? Va a haber una inspiración en su mitología, en la mitología, en sus creencias, mejor dicho, ¿no? Entonces, por eso es que hay una cierta inspiración. Dentro del clasicismo va a estar dotado de antropocentrismo y esteticismo. El antropocentrismo es que los filósofos, o mejor dicho, los escritores de esta época, se van a basar en el hombre. Ya el hombre va a ser su máximo exponente o, mejor dicho, lo que ellos van a tener como representación. Y el esteticismo, ¿no? El esteticismo va a ser propio de esta época. ¿Ya? Dentro de la literatura clásica se va a ver representado por dos vertientes, ¿sí? Uno que va a ser la vertiente oriental y otro la vertiente occidental. ¿Sí? Dentro de la vertiente oriental vamos a tener a Mesopotamia, India y China y hebreo. En sí, estos dos movimientos literarios, o mejor dicho, esas dos vertientes, se les va a determinar de esta forma. ¿Por qué? Por dónde surge, ¿no? Dónde se va a desarrollar esta forma de literatura. Y en la vertiente occidental, que es Grecia y Roma, ¿no? Donde en la vertiente occidental va a tener más realce, más apogeo dentro de esta época, ¿ya? Entonces, dentro de esta época, en la vertiente occidental, que es Grecia y Roma, se va a desarrollar con mucho más importancia, se podría decir, con mucho más realce, ¿sí? Ahora, dentro de esta literatura clásica vamos a tener a la literatura griega, que se va a desarrollar a partir del siglo IX en Occidente. ¿En dónde va a desarrollarse? En Grecia durante la Edad Antigua, ¿ya? Durante la Edad Antigua se va a desarrollar este movimiento literario en Grecia, ¿no? Ahora, ¿qué características va a tener la literatura griega? Van a compartir, ¿sí? ¿Qué características van a compartir tanto el clasicismo como la literatura griega? Uno, que va a ser racionalista. ¿Por qué va a ser racionalista? Por su forma de pensamiento, ¿no? De la sociedad de esta época o de los escritores va a ser significativo. ¿Por qué? Porque van a estar, ¿sí? En base a la razón, ¿no? Van a empezar a pensar, ¿sí? O desarrollar acciones en base a la razón, ¿sí? El fatalismo, que es parte de la literatura clásica, van a ser, ¿sí? Características también de la literatura griega, ¿ya? Y aquí ya no solamente se van a centrar en el hombre, sino va a haber un antropocentrismo y un antropomorfismo, ¿sí? Donde su centro de atención no solamente va a ser el hombre, sino también
sus divinidades, o mejor dicho, sus dioses, ¿no? Aquí va a haber una búsqueda por la belleza, por la perfección del hombre, ¿sí? Acá el ser humano busca esa perfección, ¿no? Esa perfección de, de ser humano, ¿no? La belleza, ¿sí? Acá el artista va a ser adicto a lo intelectual. No solamente el escritor se va a centrar en buscar, ¿sí? Lo, eh, lo sentimental, ¿no? O mejor dicho, se va a conformar con lo que ya conoce, sino va a buscar, sí, conocer más, ser conocedor de diversos temas, ¿sí? Entonces, eso va a ser dentro de las características de la literatura griega, ¿no? Va a ser racionalista, el fatalismo va a estar dentro de ello, el antropocentrismo y el antropomorfismo y la búsqueda de la belleza, ¿no? Asimismo, la literatura griega se va a dividir en tres etapas, ¿no? Etapa jónico, etapa ático y etapa legítima. La etapa jónico o arcaico, que va a ser la etapa de origen, donde va a estar dotado por los aedos y los rapsodas, ¿ya? En la época de los aedos y rapsodas. Dentro de ella la literatura va a ser eminentemente oral, ya que como es el primer movimiento literario, entonces no había difusión escrita todavía, ¿no? Sino solamente de forma oral, ¿no? ¿Por quiénes? Por los aedos y por los rapsodas, ¿ya? Van a estar, ¿sí? Representados por los aedos y los rapsodas, ¿sí? Por los aedos y los rapsodas. ¿Quiénes eran? Los aedos y los rapsodas son personas que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas de los héroes, ¿no? Mejor dicho, los sucesos. Eso desarrollaban o hacían los aedos y los rapsodas, ¿ya? Los aedos y los rapsodas. Esa es la etapa jónico, la etapa arcaico, ¿no? Su iniciación. ¿Ya? Acá vamos a tener dos géneros literarios que son el épico y el lírico, donde Homero y Hesiodo va a ser parte de la época, ¿sí? Y líricos con Safo y Pindar. Y luego vamos a tener la edad intermedia, ¿no? La época intermedia, donde ya es la época de apogeo, la época de lo clásico, donde va a haber un realce significativo de la época, ¿no? Donde se va a dar a conocer ya con más relevancia, ¿no? O mejor dicho, se va a dar de qué hablar. Y va a coincidir con el famoso siglo de Pericles, donde aquí lo que va a significar o lo que va a tener mayor realce va a ser el género dramático con Sófocles y Aristófanes. ¿Ya? Y la época alejandrino o helenístico, que ya es una época de decadencia, ¿no? Que vamos a tener a Menandro y a Teócrito dentro de esta época. Entonces, la literatura griega va a estar repartida en tres etapas, con su inicio, la edad de apogeo y la edad de decadencia, ¿sí? A ver, vamos a ver un pequeño video referente a ello. Hola amigo de YouTube, hoy veremos las características del periodo de la literatura clásica griega. Aunque no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos. Sus historias giran alrededor del ciclo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne y la comedia un lenguaje coloquial. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. Es racional,
Los dioses y personajes no se mueven casualmente ni de milagro, sino a causa de motivos o razones. Todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico, tal como los humanos. El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas se entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión de si ambas obras fueron escritas por Homero se le denomina la cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es Edipo Rey de Sófocles. La etapa alejandrina o helenística es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro y Teócrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, quien escribe la obra épica La Eneida, por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga su propio ciclo troyano o su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue a Horacio y Ovidio. La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. Gracias por ver este video, puedes compartir el conocimiento y suscribirte a este canal. Muy bien. Entonces, como vemos, el siglo, o mejor dicho, el clasicismo es un movimiento literario muy significativo que va a marcar mucho la época, ¿sí? Ahora, grande representante de este movimiento, vamos a tener a Homero, ¿sí? Que va a pertenecer a este movimiento literario, ¿sí? Y va a ser el que va a poder difundir con mayor interés, o mejor dicho, con mayor importancia cada uno de los aspectos propios de la literatura clásica, ¿sí? Va a ser muy significativo, ¿ya? Homero, en sí, la biografía de muchos de los escritores de esta época se conoce muy poco, no se conoce casi nada, ¿sí? Por la misma época, ¿no? Porque todo lo difundían los aedos y los rapsodas, y lo poco que se conoce son respecto a lo que los aedos y rapsodas han manifestado, ¿no? Entonces, Homero es uno de los escritores que se conoce un poco más de su biografía por las diversas investigaciones que se han realizado, ¿no? Referente a él. Homero es un anciano ciego, o se le considera así, respecto a los antecedentes. En sí no era el nombre verdadero, sino que se le cataloga con ese nombre. ¿Por qué? Porque él en Colofón, según investigaciones, se dice que pierde la vista en Colofón, ¿no? Y por ello lo determinan, ¿sí? Encima le dan el nombre de Homero. Ya en la casa de Mentor, él se va un tiempo y va a concebir la idea, o mejor dicho, la historia de la Odisea, ¿no? Él va a detallar o escribir durante, en este lugar sobre esta obra literaria, ¿no? Él en sí es un cantador, era un aedo, ¿no? Un cantador de poemas, ¿sí? Por eso se le da alusión a esta
autoría, ¿no? Él tiene diversas obras como la Ilíada, la Odisea, los himnos homéricos, la Fócida, que son obras sumamente importantes, que son obras literarias basadas en la historia también, ¿no? Que se ubican cronológicamente y que nos dan un realce sobre ello. La Odisea es una de sus grandes obras donde nos narra referente a la vuelta de Ulises después de la guerra con Troya, ¿no? Después de esta guerra, este enfrentamiento con los troyanos en que los griegos salen ganando por la fabulosa idea del caballo de Troya, ¿no? Que se narra en la famosa obra La Ilíada. La Odisea tiene 3 partes: la telemaquía, las aventuras de Ulises y la muerte de los pretendientes, ¿no? Donde la telemaquía nos va a narrar esta búsqueda de verdad que va a tener Telémaco para buscar sobre razones sobre su padre, ¿no? Y luego nos va a narrar las diferentes aventuras que Ulises va a tener durante todo el transcurso de su viaje de vuelta a casa, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces él nos cuenta y nos narra cada una de las dificultades que pasa junto a sus demás compañeros, ¿sí? Donde pocos son los que van a obtener, ¿sí? Resultado y llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque desobedecen y no hacen caso a las indicaciones de los dioses, ¿no? Y finalmente al llegar él a casa se encuentra con este abuso que estaban realizando los pretendientes con su esposa e hijo, ¿no? Entonces él, convertido en anciano, decide enfrentarlos, en el que nadie cree en él, ¿sí? Y nadie cree que es Ulises, ¿no? Porque nadie sabía que Ulises había regresado. Entonces él, dentro de esta aventura, él se enfrenta a los pretendientes con la famosa arco y flecha, ¿no? Entonces todos empiezan a burlar de este anciano porque no sabían que era Ulises, ¿no? Entonces, al enfrentarse este anciano, observan de que él sí había sido Ulises, ¿sí? Y empiezan a cerrar todas las puertas, ¿sí? Del palacio, ¿sí? En el que dan muerte, ¿sí? A todos los pretendientes, ¿no? Entonces, de esta forma, él gana, ¿sí? Y se entrevista con Penélope, donde le revela su verdadera, se podría decir, realidad, ¿no? Entonces ahí Penélope recién se entera que había vuelto Ulises, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño video referente a esta obra. Hola, bienvenidos a otro video más de literatura animada. Hoy día nos vamos a poner bien épicos y aventureros con la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas se están poniendo candentes en el reino de Ítaca. Aquí, 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido. Y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo el tiempo. Como todo el mundo piensa que está muerto, nunca va a regresar. Unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope, se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar en muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone, a todos, por un muy buen rato. Bueno, entonces, resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo
para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atena y emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas. Sonrisa si Llegan a la quiero isla yo. de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera Odiseo, le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llama Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras está dormido. Y madre se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón. Y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando se dirigía a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Eura, que está en capítulo para desviarse otra vez y caer en la tierra llena. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarlo. Después desembarcan en la isla de Helios, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comían esas vacas o podían morir. Pero 6 de esos hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atenas, logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene unos pretendientes y que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, cansada de esperar, se va a dar a uno de todos los pretendientes. Pero únicamente pueden pasar una prueba muy consiste en utilizar el arco del entero para lanzar una flecha a través de las cabezales de otro. Después de que se gana la competencia como un campeón, revela su verdadera identidad a su presente. Madre, se venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope y como ya matado a todos los jóvenes de la los padres de los jóvenes le reclaman: ¿por qué mataste a nuestros hijos? Y en eso entra Atena para solucionar el caos. Le dice que ella ya está cansada de tanto drama y tanto violencia. Ya es hora de vivir en paz. Por lo cual, si todos se acuerdan, terminan todos viviendo en paz. No. Esto dice. Muy bien. Sí, entonces esa es una de las grandes obras que tiene Homero, ¿no? Junto a él, sí, junto al clasicismo, sí sabemos que es el primer movimiento literario, sí, el teatro griego, ¿ya? El teatro griego, ¿ustedes consideran que surgió? ¿Cómo creen que habría sido el teatro en un inicio? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Cómo consideran que habría sido el teatro en un inicio? Profesora, una disculpa. ¿Cómo? Profesora, una disculpa, pero en todo lo que ha mostrado no se ha podido escuchar muy claro en la grabación debido a que se escuchaba desde su micrófono. Ay, ya. El video, el último.
Por eso, el último vídeo se escuchaba desde su micrófono, no se escuchaba desde la pantalla de acá. A ver, vamos a ver. Pero, ¿me puede decir de qué estaba pidiendo contexto, profesora? Sí, no, les estaba manifestando, ¿no? Como, si bien es cierto, ahorita les he mostrado referente a el clasicismo, que es un movimiento literario, y les he mostrado la narrativa, ¿no? Ahora, la consulta era de que, si bien es cierto, lo narrativo es la primera manifestación, ¿no? Antes de lo dramático. Entonces, la pregunta era, ¿cómo consideran ustedes que se haya manifestado la literatura dramática? Mejor dicho, en términos coloquiales, el teatro. ¿Cómo creen que se haya manifestado? ¿Cómo se Profesora, manifestó? se manifestó como un romance griego. Profesor, estás hablando mediante el griego, ¿no? Sería mediante los... A ver, la consulta es, ¿ustedes consideran de que si nosotros nos centramos en hablar sobre la literatura, sobre el teatro, habrá sido al igual o igual que en la actualidad nosotros conocemos? ¿O No, habrá no, sido profesora. diferente? No, profesora. Profesora, en el teatro griego se manifestó más la tragedia, la comedia y el drama satírico. Claro. Se realizaba en plazas, algo así nos leí. O sea, manifestaban libremente cómo eran los tipos de manifestaciones que había en su actualidad, y actualmente también lo hacemos, expresándonos libremente. Comenzando con ritos y ceremonias dedicadas a un dios, algo así. Exacto. Lo hacían con el rol central y sus funciones. También, pero mayormente también lo hacían en movimientos y cantos, con un coro. Exacto, muy bien. Veo que sí han estado investigando y conocen algo referente al teatro, ¿no? Y tienen mucha razón. Cuando nosotros vamos a hablar del teatro griego, nos vamos a centrar al inicio del teatro, ¿sí? O cómo se fueron manifestando, ¿no? En sí, esta representación se van a hacer, como dijo su compañera, en honor a dioses, ¿ya? Pero para ello ellos escenificaban estas escenas o estos tipos de representaciones en un espacio llamado teatro, ¿no? Que significa o que se va a sobreentender como el lugar para contemplar, ¿no? Y durante varios días aquí el público o quienes van a mejor dicho, ir a ver esta representación, van a ir observando el espectáculo por varios días, hasta semanas enteras. ¿No? ¿Por qué? Porque eran escenificaciones largas. Ya actualmente estos son las ruinas o cómo se ve en la actualidad los teatros griegos, ¿no? Que era el famoso teatro, ¿no? ¿Cómo se inició? Se va a representar, ¿sí? Ciertas escenificaciones, ¿no? Referente a aspectos culturales, ¿no? Aspectos de la sociedad. No van a significar historias de ya escritas o relatadas, sino van a ir representando, ¿sí? Algunas situaciones sociales, ¿no? Con el fin de obtener beneficios o riquezas dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces van a ser uno de los inicios de el teatro, ¿no? Como manifestación cultural más que todo, se va a ver representada estas obras teatrales, ¿no? Ahora, este invento, ¿sí? Va a estar conformado, mejor dicho, estas representaciones van a estar conformadas por los famosos ditirambos, ¿no? Donde van a ser son aquellos himnos, ¿sí?
o cánticos que se hacía en honor al dios Dionisio, ¿no? O el famoso también conocido dios del Baco, ¿no? Dios del vino. Sí, aquí estos ditirambos van a contener ciertas narraciones relacionadas referente a la vida de Dionisio, ¿no? De este dios, ¿no? Estas son fiestas mayormente, por ejemplo, esas fiestas patronales que en la actualidad, sí, nosotros todavía podemos o se realiza, ¿no? En honor, por ejemplo, a la lluvia, hacen rezos, hacen escenificaciones para obtener, por ejemplo, buenas cosechas. Lo mismo desarrollaban los ditirambos en esta época, ¿no? Donde van a presentar, sí, diversas escenificaciones, pero todos en Pro- honor a Profesora, este dios, ¿sí? entonces lo que hacían los griegos era como un teatro, como quien decir, para distraer al dios, como una forma de honrarlo. Exacto. Esa forma va a ser la primera manifestación teatral. Es así como se inicia, ¿ya? Dando manifestaciones, sí, divinas, mejor dicho, ¿no? Estas eran las famosas fiestas religiosas, ¿no? Como en la actualidad, como les decía, ¿no? En la actualidad nosotros ya se les conoce como fiestas. En esa época eran representaciones teatrales o era lo que se consideraba como representación teatral, ¿no? Estas fiestas van a desarrollarse en marzo, ¿sí? Y van a estar prolongadas hasta septiembre, ¿no? Donde van a durar 5 días, ¿sí? Primero, y luego van a dedicar a procesiones, a representaciones, donde van a sacar actos o números más significativos para dar a conocer al público en general, ¿no? Donde las obras van a estar seleccionadas siempre por un jurado en un concurso público, ¿no? Donde todos, ¿sí? Estaban especificados de cuál era el mejor, ¿no? Y aquí el que ganaba va a recibir como premio una corona de oro y laureles durante esta época, ¿no? Estas representaciones, ¿sí? Se van a desarrollar desde muy temprano, sí, en horas de la mañana, hasta altas horas de la noche, sin ningún intervalo, ¿no? Sin descanso, se podría decir. Pero una característica de estas representaciones teatrales es que aquí los actores o los que representaban este tipo de escenificaciones no tenían contacto, ¿no? Eran individualistas, ¿no? Porque han visto la estructura que tiene el teatro, son un conjunto de ventanales donde no tenía contacto, no se les consideraba sumamente importante todavía la labor del actor aquí, ¿no? Cada uno, ¿por qué? Porque eran cánticos, es más, dentro de la vestimenta ellos van a usar, sí, máscaras, van a usar coturnos, sí, y de los cuales ellos va a ser, la vestimenta de ellos va a ser bastante simple, sí, donde usaban máscara para poder representar la expresión, ¿no? Y amplificar su voz, ¿no? Donde estas máscaras le ayudaban a ellos a amplificar su voz para que se puedan escuchar, porque en esta época no existía el micrófono, pues no, y tenían que llegar a dar a conocer estas historias o estas alabanzas a todo el público, ¿no? Y van a ir surgiendo eh, ciertos cambios durante el transcurso de este tiempo, ¿no? Ya para atraer más adeptos, más públicos, se va a proponer que hay un pequeño enfrentamiento, ¿no? Donde Tiresias le dice a Tespis que se enfrente al grupo de coro al cual él pertenece, en el cual, en base a este enfrentamiento, va a introducir lo que es el diálogo, ¿no? Y empiezan a cambiar ya las representaciones y empiezan a escenificar historias ya contadas, ¿no? Ya relatadas, ¿no? Es donde va a surgir la famosa tragedia, ¿no? Aquí va a haber una estructura de la trilogía, el diálogo y los actores, ¿no? Donde la trilogía al comienzo va a estar compuesta por un grupo de 3 tragedias con un mismo asunto, ¿no? De la cual se va a conservar el famosa obra teatral La Orestiada de Esquilo, ¿no?
En el diálogo se va a componer de largos discursos donde las intervenciones de este famoso coro de Tirambo van a constituir una especie de himnos intercalados en el diálogo, ¿no? De los actores y van a estar alusivos al momento. Aquí los actores van a ser únicamente hombres, ¿sí? Aunque van a tener que representar papeles femeninos y eran solo 3 los que tenían que repartirse esos papeles, ¿no? El primero y principal se va a llamar protagonista dentro de esta representación y va a tener un cuerpo cubierto de máscara y vestir de una túnica, ¿no? Bastante simple porque en este tiempo no se preocupaban todavía por la escenografía, por la vestimenta, ¿cierto? Porque en la actualidad, por ejemplo, nosotros vemos que si tú haces una representación teatral y actúas, por ejemplo, de un pordiosero, tu representación o tu vestimenta tiene que ser referente a ello. Entonces, en esta época no lo significaban con túnicas, coturnos y máscaras, nada más, ¿no? Los asuntos que se van a desarrollar durante la tragedia, durante este género, van a ser de carácter nacional, sí, sacados ya de leyendas heroicas, ¿no? De esta época, ¿no? Aquí vamos a tener, sí, grandes representantes como Sófocles, Esquilo y Eurípides, ¿no? Aquí estas obras trágicas van a estar compuestas por escrito, lo cual va a permitir la corrección de estas mismas, ¿no? Van a ir cambiando ciertas representaciones, ¿no? Y van a ser presentadas en concursos para que se dé su estreno, ¿no? Durante las antedichas grandes Dionisias, ¿no? Que ya eran representaciones, ¿no? Uno de los grandes representantes vamos a tener a Esquilo, que va a ser considerado como el padre de la tragedia, y va a introducir un segundo. Ello va a facilitar, basar o se van a inspirar mucho en las epopeyas y modestamente va a llamar a sus trabajos, Esquilo los va a denominar como migajas de la gran comedia, comida de Homero, ¿no? Se le va a denominar de esta. ¿Por qué? Porque va a sacar historias relatadas de los himnos homéricos, ¿no? Él es un hombre bastante dotado de gran talento, ¿sí? Y va a ser buen patriota, ¿por qué? Porque no va a olvidar su participación en los combates de maratón, ¿no? Él va a tener su máximo representación durante esta época, ¿no? Otro de los grandes dramáticos, vamos a tener a Sófocles con su obra Edipo Rey, donde Sófocles nace en Colona y es hijo de Sófilo, ¿no? Un acomodado fabricante de armaduras. Él en sí es un hombre muy conocedor por ser funcionario del Estado y general de la época de guerra, ¿no? Desde ahí él va a sentir una inclinación por el teatro y va a actuar como corifeo, ¿no? En las obras de teatro de Esquilo. Él ya en el año 441, él es derrotado por Eurípides en un concurso dramático donde se va a celebrar en Atenas, ¿no? Pero a partir del año 468, él va a ganar el primer premio y de ahí en 2 ocasiones más, ¿no? Con su obra Edipo Rey, ¿no? Él va a introducir lo que es la escena, el tercer actor, ¿no? Y va a relegar el coro a un segundo plano, ya no va a ser significativo, ¿no? Vamos a ver él va a ser un gran representante, dando a conocer con su obra Edipo Rey, ¿no? Donde va a narrar, sí, una historia basada en el destino ya pronosticado, ya planteado, que por más que se quiere evitar, no se logra concretar ello porque ya se ha estipulado por los dioses, ¿no? Y de eso trata Edipo Rey. A ver, vamos a ver. Edipo es un personaje de la Grecia clásica,
Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo, y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado, y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y éste le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave, había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey, y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad, y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia vida. Ante su cadáver, él decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así, que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Muy bien, entonces Edipo es una de las grandes representaciones dramáticas donde Profesora, nos van a... ¿Sí? ¿Te escucho? según lo que entiendo de lo que hemos escuchado, porque no se ve la transmisión, Edipo ha recibido lo que se conoce como un giro de tragedia o algo así, de drama, un giro dramático. Ujú. Y su padre al final recibió el giro dramático también porque la profecía se cumplió, mató a su padre, se casó con su madre y como estaba en Claro. tragedia, como autocastigo se arrancó los ojos.
Claro, ¿no? Edipo aquí dentro de la historia se pretende evitar esto, ¿no? Entonces, los padres de Edipo tratan de evitar ya el destino que ya por los dioses había sido pronosticado, ¿no? Y por más que ellos hicieron lo que les habían mandado, no se logró hacer ello, ¿no? Hasta que se logra concretar el destino, ¿no? Por más, entonces esto nos da una gran reflexión, ¿no? Que ya es por ello que a veces se compara mucho algunas acciones con Edipo, ¿no? Que ya si algo está planteado, si tiene que suceder, va a suceder por más que tú lo evites, ¿no? Es una gran reflexión que nos dan hasta la actualidad, ¿no? Como referencia que tenemos a Edipo Rey. ¿Alguna consulta, alguna duda referente al tema de hoy, chicos? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Juliana. A veces también nos relatamos también en la actualidad que estamos hoy en día. A veces nosotros no podemos cambiar lo que va a pronosticar el cambio o sino el futuro que vendrá por delante. Claro, claro, tratamos de evitar, ¿no? Diversos sucesos que nosotros nos vayan a suceder, pero Evitamos, pero los finales vienen como si nada. claro, si tiene que suceder, va a tener que suceder por más que nosotros vayamos a evitarlo, ¿no? Esa es la moraleja que en sí nos da esta obra literaria, ¿no? Bastante significativa, ¿no? Donde nos muestra, por ejemplo, el fatalismo que es parte de la característica del teatro griego también, ¿no? Que es la forma en cómo culmina una historia. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda referente al tema? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, todo claro, entendí, profesora. Muy bien, entonces hemos visto entonces la evolución del teatro griego, ¿sí? A través del tiempo, ¿no? Se inicia con adoraciones, con alabanzas a un dios en específico que era el dios Dionisio, ¿no? Y ya con el pasar del tiempo se van a hacer manifestaciones heroicas, ¿no? Con representaciones referente a la sociedad, ¿no? A lo que sucedía en la sociedad, ¿no? A los problemas o dificultades que se desarrollaban en esta época, ¿no? Y va a pasar así a través del tiempo a mejorar cada una de las características, ¿no? Como en la actualidad conocemos y aún así sigue cambiando y sigue mejorando. Chicos, muy bien, chicos, espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender el tema del día de hoy. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.